Estábamos hablando de las consecuencias que tiene una decisión de este tipo en otros campos. Hablábamos, embajador, de que México, en su relación con estos organismos, también se había convertido en, o se ha convertido, en un transmisor hacia países de Centroamérica y del Caribe, como que nos quisieran restar esa posición, como que menosprecian todo lo que nos puede beneficiar en nuestra política subregional, el que seamos ese gozne y ese promotor. ¿Cómo lo ve usted? Así es. Y hay experiencias importantísimas en ese sentido, en el caso de México. Por ejemplo, ustedes recuerdan la trascendencia que tuvo para México y para el resto de América Latina la Revolución Verde, la de Comburlo. Esto se generó a través de un organismo internacional, fue en los trabajos de la FAO con nuestros técnicos en Chapingo, y de ahí salió a todo el mundo, pero básicamente los países en desarrollo. Este tipo de ejercicio de cooperación FAO internacional... es Organización para la Agricultura y la Alimentación, en sus siglas de lengua inglesa. Así es. Este tipo de cooperación internacional es la que puede rendir México cuando tenemos un organismo que tiene además su sede regional en México. Ya perdimos una sede regional que es muy grave. El Programa Nacional del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas tenía su sede en México por algún problema de sede que yo no estoy muy interiorizado, parece que fue alguna cosa de franquicias, no sé la verdad. Salió de México. Esto ha repercutido para que México tenga menor penetración en el campo de la cooperación internacional en Centroamérica y el Caribe. Un plan Puebla-Panamá, no que queremos voltear hacia el Caribe y América Central. Es contrario esto. Sacar la sede de la ONUDI, saliendo nosotros de la ONUDI, implica que la sede regional de la ONUDI para el Caribe y Centroamérica salga de México. Y esto tiene un costo político internacional para México. De eso vamos a hablar. Para África también, y política internacional. Nos desconecta, exhibe nuestra irresponsabilidad, nos hace súbditos de otros países, en apariencia cuando menos. En medio minuto, quizá antes de mirar esto, hay que señalar que los principales beneficiarios del trabajo de ONUDI en México son, quizá en este orden, empresas medianas y pequeñas, probablemente en número de varias centenas, a las que se canaliza las operaciones de cooperación técnica. Institutos de investigación tecnológica, muchos de ellos asociados a universidades estatales, que tienen probablemente no como su único, pero como sí muy importante punto de contacto con el conocimiento externo, los proyectos de ONUDI. Entonces, estos son intereses que deben tenerse en cuenta antes de tomar una decisión por razones, otra vez entre comillas, de austeridad presupuestal. ONUDI es uno de los pocos organismos especializados de Naciones Unidas que ha sido dirigido por un mexicano. El embajador Mauricio de María y Campos. El embajador de María y Campos. Y es un organismo en el que México ha tenido oportunidades de tener funcionarios a distintos niveles. Tuvimos hace poco al subdirector de Recursos Humanos de ONUDI, que por cierto entiendo que es ahora el oficial mayor de la Cancillería mexicana. Ahora ONUDI es dirigida por un nacional de Sierra Leona. Es la primera vez que el África subsahariana tiene a uno de sus nacionales como director de este organismo. ¿Cómo va a leer este conjunto de países, que es un conjunto muy importante numéricamente, pero aún más importante políticamente, la decisión de otro país en desarrollo, México, de ahora que ellos tienen la responsabilidad, se abandona ese barco? No creo que lo vean como un mensaje positivo, por decirlo menos. Probablemente lo tomen, y tengan razones para verlo así, como una afrenta.
¿Queremos hacer una afrenta a un conjunto tan importante de la comunidad internacional? ¿Hemos pensado siquiera en estas consecuencias o no podemos ver más allá de nuestro presupuesto para el presente año? Por o ya Dios. Se convirtió en un vicio. Yo siempre digo que la política exterior sirve para hacer amigos, pero el gobierno pasado la utilizó para hacer enemigos, que es su fin opuesto. Queremos ganar votaciones en la ONU y no tenemos solidaridad con nadie, y luego nos viene el pánico porque Brasil nos pueda ganar un puesto de miembro permanente del Consejo de Seguridad. Pero volviendo a lo mexicano, a lo nacional, yo tengo una preocupación muy grande respecto de la sensibilidad de los interesados en México. En este caso, los industriales, porque se trata de desarrollo industrial, sea industria privada, que la mayoría, industria pública, ha puesto el acento de Amador Navarrete en la pequeña y mediana empresa, que no hay una sensibilidad para esto. En la última campaña electoral, en reuniones con empresarios, en casi todo el país, sobre todo en el norte, bueno, me externaban su preocupación, por ejemplo, por las consecuencias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, las desgravaciones que se vienen, etcétera. Les decía, pero yo estuve como senador en estos debates, todos estos temas los saqué, pero nunca vi que ustedes, con toda amistad se los digo, ustedes vinieran a verme a los más duros de la leche, 1 o 2, nunca hicieron presión sobre el gobierno para que esto no ocurriera. ¿Por qué eso pasa? Se supone que en una sociedad democrática, embajador, los distintos sectores defienden sus intereses. Que si una decisión perjudica a los trabajadores, pues ahí están los sindicatos, perjudica a los campesinos, ¿te acuerdas en Europa? Cómo salían a las carreteras a tomarlas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué siguen pensando de modo conservador los empresarios, muchos, no digo todos, cuando es claro que durante 20 años la industria mexicana se ha visto terriblemente dañada por estas políticas? ¿Es una inercia, es un atavismo? Sí, yo creo que es básicamente un problema de sensibilidad. Los industriales mexicanos están conscientes de que necesitan crecer y desarrollarse. Es falta de sensibilidad y desconocimiento porque la ONUD en particular atiende por razón misma de su vocación institucional a la pequeña y mediana industria. Es decir, los grandes industriales de cualquier país, incluido México, casi nunca tienen un programa con la ONUDI. La ONUDI tiene como principal objetivo el desarrollo industrial, pero de los grupos de bajos ingresos, de las zonas deprimidas y de las pequeñas y medianas empresas. De ahí la importancia de lo que está haciendo ONUDI precisamente, porque las grandes empresas mexicanas tienen capacidad para financiar los programas de medio ambiente, para evitar y cumplir con lo que establece el Protocolo de Montreal. Las pequeñas empresas no tienen esa facilidad. Pero si ellos no se defienden, nosotros no podemos ser abogados de los que no quieren defenderse. En este caso, yo creo que es muy importante tener en cuenta que lo que estamos discutiendo es algo que Relaciones Exteriores hubiera preferido no solo que no se discutiera, sino que no se supiera. Se trató de que fuera una decisión subrepticia. Como nosotros pagamos la cuota, nosotros podemos decidir. Se pensó en la Cancillería si permanecemos o no. Y no lo tiene que ver nadie. No lo tienen que ver otras secretarías, no lo tienen que ver las cámaras de comercio e industria, no lo tiene que ver la opinión pública. Creo que en parte lo que se ha obtenido en estas semanas es, vamos a discutir esto sobre la mesa, no es una decisión que pueda tomarse de manera cerrada o subrepticia. Pero vamos a discutir quiénes. Los antiguos embajadores, quienes tenemos experiencia directa en estos problemas, quienes hemos estado involucrados en la cooperación internacional, o hacer partícipe de este debate al Congreso de la Unión, a los sectores interesados. Desde luego. Porque uno de los argumentos de la tecnocracia, y a mí me tocó muchas veces cuando estábamos en estas lides, bueno, eso lo dice usted, que esto beneficia a los campesinos, que esto beneficia, pero a mí no me nombra de decir los interesados. Como que a este país le falta una cierta densidad de ciudadanía,
Que los distintos sectores defiendan sus problemas. Si no, van a creer que lo estamos inventando nosotros. Eso desde luego es cierto, y yo estoy convencido de que en un debate abierto sobre ventajas y desventajas de pertenecer en la UNUDI, los industriales de Canacintra, los industriales de otros organismos se pronunciarían, espero que lo hagan, claramente en favor de la permanencia y de utilizar más y mejor las ayudas, los servicios que UNUDI puede prestar. ¿Es su misma percepción, embajador? Sí, sí, completamente. Es decir, hace falta difusión, sí, pero aunque recojo lo que decía yo hace rato, ¿no? Es también un problema de falta de información. Es decir, no se sabe, para mucha gente no sabe qué hace la UNUDI. Entonces la discusión no se abre como quisiéramos que se abriera, porque pues, mucha gente desconoce cuáles son las ventajas de pertenecer a la UNUDI. Es un problema de información y podemos concluir, es un problema del sistema de información. La televisión nos da la impresión inmediata, está muriendo un señor en la calle, ¿no? Están asaltando un banco, está tomando posición el presidente de X país, pero no hay la reflexión. Para una revolución cultural como la que se necesita, que le dé a cada quien conciencia de sus derechos y de cuáles deben ser sus exigencias, necesitamos un sistema de comunicación distinto. Y yo creo que nosotros cumplimos, señores embajadores, nuestra parte en transmitir nuestra experiencia. Ojalá y todos los espacios de la televisión, todos los espacios de comunicación estuvieron interesados y abiertos a este debate, ¿no lo cree usted? Así es, sí, señor. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que, como dice aquel fugitivo, estamos poniendo nuestro granito de arena. Con toda modestia.